No. Muy bien, pues vamos a ver qué ha pasado en estos 16 años desde entonces. En estos 16 años desde entonces hemos tenido 8 años de gobierno del PP y 8 años de gobierno del PSOE. Y ahora vamos a ver la situación económica y la situación política. Yo no sé si tenían preparado algunas cosas para que la audiencia lo viera bien, no lo sé. Tenemos preparado, ¿verdad? Sí, ahí están los gráficos. Esos son los gráficos, ¿lo veis? En el año 1996, estamos hablando del 94 hasta el año 2010. Ahí tenéis 8 años del gobierno del PP y 8 años del gobierno del PSOE. Por tanto, señores, la mitad para cada uno. Ahora vamos a ver qué pasa en la situación económica en el 2010 y en el 1993. Vamos a ver en qué se parece. En el año 1993 teníamos una recesión económica, caída del 1% del PIB. En el año 2010 tenemos una recesión económica, caída del 4% del PIB. En el año 1993 teníamos problemas del sistema financiero. En el año 2010 tenemos problemas graves del sistema financiero. En el año 1993 teníamos problemas empresariales porque desaparecían empresas. En el 2010 ya han desaparecido 300.000 empresas. En el año 1993 hablábamos de pérdida de competitividad en el sector real. En el año 2010 hemos perdido el 15% de competitividad en relación con Alemania. En el año 1993 hablábamos de un aumento del paro. En el año 2010 estamos hablando de más 20% del paro. En el año 1993 vivimos 3 devaluaciones monetarias de la peseta y problemas en el sistema monetario. En el año 2010 tenemos problemas monetarios en Europa gravísimos a pesar de haber creado la Unión Europea. Tenemos crisis en Grecia, en Irlanda y en Portugal y Dios quiera que no los tengamos en España. En el año 1993 estábamos hablando sobre la necesidad de una reforma laboral y regular por fin el despido. En el año 2010 seguimos hablando de una reforma laboral y de la necesidad de regular el despido. En el año 1993 estábamos planteando qué pasaba con las pensiones. En el año 2010 seguimos planteándonos qué pasa con las pensiones. Y en el año 1993 se nos hablaba de la panacea de la creación del euro y en el año 2010 entendemos que el euro no era tal panacea, sino que también, y como todo en la vida, tiene sus problemas. Y ahora vamos a la situación política para ver qué pasa. En el año 1993 teníamos un presidente del gobierno que estaba cuestionado en ese momento en su propio partido por la desaparición del gobierno del señor don Alfonso Guerra. En el año 2010 tenemos un presidente del gobierno, señor Zapatero, que está cuestionado en el seno de su partido por todo. En el año 1993 teníamos un líder de la oposición, señor Aznar, que estaba cuestionado dentro y fuera de su partido. En el año 2010 tenemos un líder de la oposición que, según leo en los periódicos, está cuestionado dentro y fuera de su partido. En el año 1993 empezaba el descrédito de la clase política. En el año 2010 la clase política se ha convertido en un problema. En el año 1993 los nacionalismos excluyentes estaban en alza. En el año 2010 los nacionalismos excluyentes han creado un problema tan grave como es la constitucionalidad e inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. En el año 1993 empezaba la judicialización de la política. En el año 2010 la política ha invadido la esfera de lo judicial. En el año 1993 muchos decíamos que teníamos una necesidad de una nueva ley electoral. En el año 2010 seguimos necesitando una ley electoral. En el año 1993 teníamos la corrupción de Ibercor, Roldán, el BOE, etcétera, etcétera. En el año 2010 tenemos el Gürtel, el urbanismo, etcétera, etcétera. En el año 1993 el terrorismo era presente. En el año 2010 el terrorismo es creciente y se nos escapan hasta los presos más sanguinarios de Irlanda. En el año 1993 teníamos el caso Gal. En el año 2010 tenemos el caso Faisán. En el año 1993 los medios comenzaban a alinearse al servicio de los partidos. En el año 2010 es evidente que, salvo algunos medios, hay esa alineación. En el año 1993 algunos ante el Papa decíamos que veíamos una pérdida de valores y pérdidas de referentes en la sociedad y hoy no algunos, sino todos decimos, señores, 8 años de gobierno, todo lo brillante que tú quieras, Luis María, pero esto que estoy poniendo encima de la mesa son hechos. No éramos un antisistema. No estábamos diciendo que queríamos un anarquismo. ¿Sabes lo que queríamos, Luis María? Que en el año 2010 estas cosas no pasaran. O sea, ¿tú querías cambiar el sistema? Nada más. Y como estos son hechos... Creo que lo que ha dicho Mario Conde responde, son hechos y cifras y datos concretos. Pero, en fin, falta decir una cosa, que es que en el año 2000 gana las elecciones un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que rompe con el espíritu de la transición e inicia una política de ocurrencias y de disparates, que es la que nos ha conducido en una buena parte a la situación en que estamos ahora. Si quieres lo discutimos. Eso. Yo te voy a decir que en el año 2000, durante la época del euro, nosotros en España recibimos una cantidad ingente de dinero a bajos tipos de interés. Esa cantidad ingente de dinero a bajos tipos de interés nos hace creer que lo que estamos es sobrados de dinero. Y
como pasa en algunas empresas, cuando piden un crédito al banco, tienen caja, pero tener caja no significa estar sobrado de dinero, sino significa tener capacidad para devolverlo. Y ese dinero tenía que haber sido utilizado para mejorar la estructura de nuestra economía, para mejorar la competitividad y para salir adelante, y se utilizó en la especulación inmobiliaria. Bueno, Esto es como el tango, ¿eh? El tango, 20 años no es nada. no es nada. Eduardo.